Cazando a una bruja nahual. Esto que les voy a relatar sucedió durante el sexenio de Calderón. En ese entonces yo era tropa, tenía 5 años de portar el uniforme. El motivo por el cual me había unido al ejército era porque quería irme como parte del equipo de seguridad de un empresario petrolero de los Estados Unidos. Un amigo mío era amigo del jefe de seguridad de ese empresario. Cuando yo le pregunté a mi amigo qué se necesitaba para entrar a trabajar para el empresario, este me dijo que mínimo debía tener 5 años de experiencia dentro de algún cuerpo armado. Podía unirme a la policía o al ejército. La marina no era una opción porque en las zonas más calientes del país eran ellos los que estaban metidos hasta el cuello, y yo solo quería la experiencia para ir con el empresario. En el ejército todo iba bien dentro de lo que cabe. La vida militar tiene sus pros y contras, como cualquier otro trabajo, pero sí hubo una ocasión en que, al estar ejecutando una operación, nos vimos inmiscuidos en una situación que se salía de los parámetros de lo normal. En el 2010 nos enviaron a un área en la zona sur del país. Debíamos cubrir 42 kilómetros cuadrados dentro de una sierra boscosa. En ella había 7 poblados dispersos que no se comunicaban entre sí de forma directa. No había carreteras, solo caminos de tierra. El motivo por el cual nos enviaron para allá fue para localizar a una mujer que, presuntamente, tenía nexos con 2 organizaciones criminales que eran contrarias. A esa mujer le apodaban Papa Grande. La información que se tenía de la mujer era casi inexistente. No había un registro en Hacienda, tampoco en el Seguro Social. No se le había expedido nunca una credencial de elector. Ni siquiera existía un acta de nacimiento que acreditara su existencia. Sabíamos que existía porque conocíamos su nombre real, ya que su padre y sus hermanos habían sido encarcelados unos meses antes, y ellos confesaron que la cabeza de las operaciones era ella. Nos dieron el nombre y el alias, incluso había una descripción física. Antes de enviarnos a nosotros, se habían hecho las investigaciones correspondientes, y en efecto, gente detenida perteneciente a alguna de las 2 organizaciones criminales confirmaba que Papa Grande era el intermediario entre los jefes de ambos grupos, pero todos creían, debido al apodo, que Papa Grande era un hombre. Los únicos que sabían que era una mujer eran su papá y sus hermanos, y evidentemente los jefes criminales también lo sabían. El apodo era ese precisamente para que toda la gente de abajo que llegara a escuchar sobre Papa Grande creyeran que era un hombre. Estando en la sierra, una vez que llegamos a uno de los poblados, comenzamos a interrogar a la gente. Lo único que queríamos saber era si habían visto a una mujer con tal descripción física, que cabe aclarar que la apariencia de aquella mujer, según como la habían descrito sus propios familiares, distaba mucho de la apariencia promedio de los habitantes de esa sierra. Si alguno había visto a una mujer con esas características, seguro era ella. De toda la gente del pueblo, solo hubo 4 personas que decían haber visto a la mujer. Sin embargo, esas personas que fueron interrogadas de forma independiente y por diferentes elementos, decían que esa mujer era una bruja. Antes de salir del poblado, nos comunicamos con el general y le dimos la poca información que habíamos obtenido. Ese general nos dijo que si nos habían dicho que la mujer era una bruja, tenía una posible explicación. El general nos comentó que en lugares donde vive gente marginada, las organizaciones criminales solían esparcir falsos rumores de cosas paranormales para mantener a la gente alejada de sus operaciones. Pero aún así, nos dijo que tuviéramos cuidado. Salimos de ese pueblo y nos desplazamos al siguiente. Ahí hicimos los interrogatorios y obtuvimos una ubicación en la que unos jóvenes habían visto a la mujer. El lugar estaba a casi 7 kilómetros del poblado. Esos muchachos nos advirtieron que tuviéramos cuidado, porque ese lugar era custodiado por un nahual muy territorial y sumamente agresivo. Decían que ese nahual ya había matado a 8 personas del poblado. Inclusive nos dijeron quiénes eran sus familiares para que fuéramos a hablar con ellos y comprobáramos que era verdad. Ya habíamos hablado con las personas que nos dijeron los muchachos. Aún así, volvimos a acercarnos con ellos, pero ahora les preguntamos sobre el nahual.
Ellos respaldaron lo que nos dijeron los jóvenes, que sus familiares, por una u otra razón, se habían acercado al lugar donde habitaba el nahual y, cuando fueron a buscarlos, estaban muertos. Terminamos de interrogar a los pobladores y nos volvimos a comunicar con el general. Le informamos que teníamos una posible ubicación y también le comenté que en ese poblado había rumores de cosas raras. En ningún momento le especificamos nada sobre un nahual. Nos trasladamos hasta el lugar que nos habían indicado. No encontramos a nadie, pero sí había indicios de que un grupo de personas había montado ahí un campamento provisional. Había desechables, marcas en la tierra, restos de una fogata, y encontramos una radio que todavía funcionaba. La frecuencia que tenía aún recibía comunicación, pero nada de lo reportado en esa frecuencia nos servía de nada. Como nos habíamos desviado para llegar a esa zona, el siguiente poblado nos quedaba a 10 kilómetros. Faltaba poco para el atardecer, por eso mejor se optó por pasar la noche en el lugar. Durante la madrugada, cuando ya había pasado mi guardia y me encontraba dormido, me despertaron porque había actividad. Se habían escuchado gritos y sonidos de objetos pesados siendo arrastrados, algo que definitivamente no debería escucharse en la sierra, menos a esas horas. Encendimos el radio que habíamos encontrado para ver si decían algo, pero nada. Nadie estaba transmitiendo. Hubo otro ruido, más cerca, mucho más cerca. Nos preparamos para repeler cualquier tipo de actividad hostil. Alguien aluzó hacia un lejano bulto oscuro del que nadie se había percatado. La linterna iluminó un gran rostro, cuyos prominentes ojos blancos nos estaban mirando directamente. Esa cosa se movió un poco hacia adelante, saliendo de los árboles y quedando al descubierto. Andaba en 4 patas, su cuerpo era deforme, alargado. Al mirar mejor, nos dimos cuenta que parecía un perro sin pelo y de piel pálida. La criatura hizo un movimiento veloz y repentino, abalanzándose sobre el primer elemento que estaba más cerca, y se lo llevó arrastrando. Corrimos detrás de la criatura para tratar de rescatar a nuestro compañero. No podíamos disparar porque había mucho riesgo de darle al elemento, pero aquello que lo estaba arrastrando era mucho más rápido que nosotros, y tras varios minutos de perseguirlo, la posibilidad de darle alcance se esfumó. Lo único que quedó de él fueron sus botas y su linterna. Tuvimos que avisar por radio. Se manejó como el ataque de un animal salvaje de gran tamaño. Nos negaron realizar una búsqueda porque si encontrábamos al animal tendríamos que abrir fuego, y no era una opción. Fue una orden cruel, pero podríamos buscar al elemento hasta que saliera el sol. Nosotros sabíamos que seguir esa orden sería condenar a la muerte a nuestro compañero. Aún así, acatamos lo que nos indicaron. En la mañana buscamos un rastro para poder seguir, y si lo encontramos, comenzaba a 200 metros de distancia de donde se nos había perdido la criatura. Siguiendo el rastro, llegamos hasta la entrada de una curiosa cueva. Esta estaba como en un cuenco. El terreno estaba en desnivel. No estábamos seguros de qué tan buena o mala idea sería ingresar a la cueva, porque existía la posibilidad de que la extraña criatura formara parte de una manada, y enfrentar a varias de esas dentro de una cueva era un error. Decidimos hacer un reconocimiento a poca profundidad. Si no encontrábamos nada, así lo dejaríamos. La cueva era húmeda y fría. Había mucho silencio dentro. Se sintió como si el tiempo corriera más despacio. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación demasiado extraña, algo que jamás había sentido en ningún otro sitio. Avanzamos por unos 300 metros. Entonces, una de nuestras linternas alcanzó a iluminar un extraño rostro. Sabíamos que se trataba de la criatura, así que optamos por mejor retirarnos del lugar. Quiero dejar en claro que no le teníamos miedo a la criatura. Lo que no queríamos era un enfrentamiento con 20 de esas cosas en el interior de una cueva. Avisamos que no habíamos encontrado nada y que procederíamos a movernos al siguiente poblado. Durante el trayecto, inevitablemente, salió el tema de la criatura y no faltó quien lo relacionara con lo que nos habían dicho algunas personas en el primer poblado sobre la bruja.
Ahí tuvimos una leve discusión entre si aquella criatura se trataba de un nahual o de un animal raro. Personalmente, yo sí pensaba que era un nahual. Varios que tenían menos tiempo que yo en el ejército alegaban que los nahuales no existían, que tenía que ser un animal. En eso, el que tenía más tiempo de todos los que estábamos ahí, dijo algo que los dejó en silencio. Los nahuales sí existen. A mí me tocó formar parte de un regimiento que mató a uno en la sierra de Jalisco. Después de decir eso, todos continuamos en silencio. Llegamos al poblado. Ahí ninguna persona quiso decirnos nada sobre la mujer. Parecía que tenían miedo de hablar. Ofrecimos pagarle a cualquiera que nos diera información. Se nos acercó un muchacho, uno que tenía la cara marcada por graves quemaduras. Él nos contó que nadie se atrevía a hablar porque le tenían miedo. Todos sabían que esa mujer había hecho un pacto con el diablo para obtener poderes que iban más allá de la realidad. Añadió que antes de nosotros ya había llegado al lugar otro grupo de militares buscándola, y ese grupo se había adentrado a la sierra para nunca más volver. Quisimos que nos dijera más, pero se negó. Le pagamos y se retiró del poblado. Estábamos un poco desconcertados porque eso de que, según el muchacho, antes de nosotros ya habían enviado a otros hombres a buscar a la mujer, eso no tenía sentido. Lo que a nosotros nos habían informado era que la identidad de Papá Grande tenía poco de haber sido descubierta gracias a la detención de sus familiares. Por lo tanto, no encajaba que ya se hubiera llevado a cabo una operación para buscar a una persona de la que supuestamente no se sabía nada. Todos queríamos respuestas, pero el cabo dijo que no le preguntaríamos nada a los mandos, que nosotros simplemente estábamos ahí para completar un objetivo y nada más, que si alguien no estaba de acuerdo, que podía regresar y bajar la sierra. El cabo nos mencionó a 5 de nosotros y nos ordenó que regresáramos por el muchacho al que le habíamos pagado. Debíamos convencerlo de acompañarnos o podíamos obligarlo, pero nos dijo que regresáramos con el muchacho o que jamás regresáramos. Eso, indirectamente, era la autorización para neutralizar civiles si era necesario. Voy a omitir ciertos detalles desagradables de los que no me siento orgulloso. Es suficiente con que sepan que el muchacho no lo dejamos por ninguna otra opción. Tuvo que acompañarnos. Cuando lo entregamos con el cabo, el muchacho estaba asustado y lloraba un poco. El cabo, nada más de verlo, supo que no había querido cooperar. El cabo agarró una botella de agua y se la aventó en la cara para limpiarle la sangre que tenía. Aclaró, no lo golpeamos ni le infligimos daño físico de ningún tipo. La sangre que tenía en el rostro no era de él. El cabo le advirtió que podía responder a las preguntas o podíamos obligarlo a responder. El muchacho aceptó a cooperar. El interrogatorio fue pasivo. Todas las preguntas las contestó a la primera. No hubo necesidad de subir el tono del interrogatorio. Al terminar, lo dejamos ir. Sabemos que no nos mintió porque interrogar gente es algo rutinario y podemos identificar cuando alguien nos está mintiendo, porque una cosa es sostener una mentira así sin más, y otra es intentar seguir mintiendo con un arma apuntando a la cabeza. Alguien del crimen organizado podría seguir mintiendo, pero un civil no. La información que pudimos obtener fue que, en efecto, sí habían enviado a militares antes, exactamente en la última semana del mes de mayo de un año antes. También pudimos averiguar una aproximación sobre cuál había sido el sitio al que se habían dirigido los otros militares antes de desaparecer. Nos fuimos hasta el lugar, que era una zona que estaba a la misma distancia de todos los poblados. Lo que nos dijo el interrogado es que ahí debíamos encontrar, nos dio un nombre raro, pero se refería a que era una conexión entre el exterior y un sistema de cuevas subterráneas. Cuando nos faltaban 2 kilómetros para llegar, detectamos presencia enemiga. Eran varias personas fuertemente armadas. Con eso podíamos comprobar que Papá Grande estaba ahí. Y esas personas formaban parte del anillo de seguridad. Estábamos conscientes de que en cuanto abriéramos fuego, alertaríamos a todos.
y haciendo eso teníamos la certeza de que la mujer aprovecharía para escapar. Así que evitamos la confrontación y nos desviamos para no ser vistos. Nos fuimos moviendo buscando la forma de acercarnos lo más que pudiéramos sin que nos detectaran. Logramos aproximarnos hasta que, debido a que nos fuimos hacia un lugar del terreno más alto, podíamos ver el campamento que estaba ahí montado y la entrada a una elevación rocosa. La distancia entre nosotros y el campamento era de menos de 250 metros. Desde ahí empezamos a tirar a los criminales. Al principio no sabían de dónde atacábamos. En cuanto se dieron cuenta, empezamos a descender para irnos acercando. Solamente 3 elementos se quedaron arriba, el mejor tirador que había entre nosotros y 2 que lo iban a cubrir para que pudiera tirarle a la mujer en caso de que intentara huir. Pudimos abrirnos paso hasta llegar al campamento y le dimos baja a todos los criminales que estaban ahí. Nos metimos a la fisura que estaba en la pared de piedra. Ahí dentro estaba la mujer. La encontramos sentada en el suelo, rodeada de velas y otros objetos raros hechos de madera. La esposamos, la llevamos al exterior, la teníamos al suelo, colocamos la cámara y comenzamos el interrogatorio. No puedo mencionar absolutamente nada sobre el interrogatorio, porque debido a la estrecha relación que tenía esa mujer con 2 de las organizaciones más peligrosas del país, toda la información que nos dio se considera como seguridad nacional. Al terminar el interrogatorio, guardamos la grabación. El cabo comentó que la asignación que nos dieron fue localizar a la mujer, cosa con la que ya habíamos cumplido, y ya teníamos toda la información grabada. Estábamos pensando en qué hacer con ella. Uno de los elementos le preguntó si era una bruja, a lo que la mujer respondió que sí. Aprovechó para burlarse, diciendo que no había nada que nosotros pudiéramos hacer contra ella, que no podíamos matarla. El cabo, queriéndose mostrar superior, le preguntó cómo estaba tan segura, a lo que la bruja nos respondió que ya había matado a uno de nosotros. Todos nos quedamos desconcertados en ese momento. La mujer no solo había admitido ser una bruja, sino que ahora ella nos estaba insinuando que era la criatura que habíamos seguido hasta la cueva. Un compañero le dio un cachazo muy fuerte en la cara y del golpe la tumbó al suelo. Ese mismo dijo que deberíamos quemarla, así pagaría por la muerte de los civiles y de nuestro compañero. Los demás empezamos a decir que sí, que hiciéramos eso, pero el cabo, una vez más, nos dejó en claro que ahí mandaba él, y fue tajante al decir que no íbamos a quemar a nadie. Entonces el elemento con más tiempo intervino, se dirigió al cabo y le habló. Con todo respeto, si no matamos a la bruja y la dejamos aquí, en cuanto se nos haga de noche, se va a transformar en nahual y va a ir por nosotros. El cabo, molesto porque el elemento le estaba llevando la contra, le preguntó por qué mejor no subía de rango y él se ponía a dar las órdenes. A lo que el elemento le respondió que tenía mucha más experiencia que él, y si no había subido de rango era porque su propio hermano, que era general, no lo dejaba subir. El elemento dio un paso hacia atrás y le recalcó que esa noche todos moriríamos por culpa de su terquedad. Nuestro superior, que seguía molesto, reafirmó su decisión que no quemaríamos a nadie, pero estuvo de acuerdo en no dejar a la bruja así nada más. Tomó el radio e informó que habíamos capturado al objetivo, que ya teníamos un interrogatorio grabado en video, pero que habíamos sido atacados por gente que buscaba liberarla, y en el intercambio de fuego había muerto. Lo único que le preguntaron era si estábamos completamente seguros que el material grabado estaba en buen estado. Después de confirmar eso, nos autorizaron movernos al punto de extracción. El cabo nos dio la instrucción de amordazar a la bruja y de amarrarla de tal forma que no pudiera mover ni un solo músculo. La llevaríamos arrastrando. A mitad del trayecto entre nuestra ubicación y el punto de extracción, había un barranco muy profundo. Ahí la íbamos a arrojar. Mientras caminábamos, alguien sugirió que podríamos preguntarle dónde había quedado el cuerpo de nuestro compañero,
Pero hubo otros que dijeron que la bruja mentiría y nos enviaría al matadero. Finalmente llegamos al barranco. El cabo ordenó que le destapáramos la boca. La bruja aprovechó para maldecirnos y soltar toda clase de improperios contra nosotros. Estuvo vociferando hasta que el cabo ordenó que la empujáramos. Vimos a la bruja caer mientras su grito de desesperación se fue alejando hasta que el impacto la silenció para siempre. El último asedio. Apenas acababa de cumplir mi tercer año dentro del ejército cuando fui asignado a un pelotón que quería ser enviado a realizar un asedio a un poblado en una zona montañosa ubicada entre los límites de los estados de Guerrero y Oaxaca. Esa región estaba siendo disputada por dos de las organizaciones criminales más peligrosas, la familia michoacana y los Zetas. El pelotón estaba conformado por 20 y tantos elementos, y al mando iba el sargento Oliva. Salimos desde la localidad de Pie de la Cuesta, en Guerrero, perteneciente a la zona militar 27 dentro de la 9ª región militar. Nosotros fuimos enviados a proteger a los civiles. Nuestro objetivo era evitar que cualquiera de las organizaciones criminales tomara el control del poblado, porque las rutas que llevaban hasta ahí conformaban la forma más fácil de controlar ambos extremos de la zona montañosa. Mientras no tuvieran el control de la ruta, tendrían que seguir rodeando. Eso implicaba arriesgar la mercancía, ya fuera por las complicaciones del mismo terreno o por enfrentamientos entre ellos o contra nosotros. Nos dejaron en claro que los daños colaterales eran el menor de los problemas, que mientras mantuviéramos a los carteles al margen, nadie nos cuestionaría nada. El éxito de la operación garantizaba el ascenso del sargento Oliva. Por lo tanto, todos los elementos del pelotón estábamos conscientes de que el asedio no sería una estancia relajante. Cuando llegamos al lugar, la gente nos recibió bastante bien. Estaban agradecidos por tenernos ahí. Lo primero que hicieron fue llevarnos comida y preguntaron cuánto tiempo nos quedaríamos. Ellos pasaban penumbras cada que los bandos contrarios se agarraban a balazos. El sargento les respondió que nos quedaríamos por algunos meses. Desde la primera noche que pasamos asediando ese pueblo, sentimos que algo nos observaba desde la oscuridad. Las primeras semanas pensamos que era solo nuestra imaginación, pero luego comenzamos a encontrar huellas extrañas en el suelo y en los árboles cercanos. Esas huellas no eran de un animal, al menos no uno que conociéramos. Un día, mientras estábamos realizando una revisión de perímetro rutinaria, los elementos que íbamos, escuchamos un extraño aullido en la distancia. Lo que nos pareció extraño del aullido fue que ningún otro animal reaccionó. Un ladrido o un aullido nunca se escuchan solos. Todos hemos escuchado cuando algún perro se pone a ladrar y todos los demás en la cuadra lo hacen. Lo mismo ocurre con los aullidos. Cuando algún lobo o coyote se pone a aullar, el resto de los animales reaccionan a ese ruido haciendo sus respectivos sonidos. Las aves, otros mamíferos, siempre hay más ruidos, pero en esa ocasión no hubo nada, solo el aullido solitario, por eso nos pareció extraño. Lo dejamos pasar. Temprano por la mañana, cuando algunos compañeros estaban realizando la revisión del perímetro que hacíamos antes del desayuno, se comunicaron por radio para avisar que habían encontrado algo fuera de lo normal. Yo no fui al lugar porque me encontraba realizando otras actividades, pero otros elementos sí fueron. Cuando regresaron todos juntos, los demás le preguntamos qué había sido lo que habían encontrado. Resulta que al estar limpiando un área de hierba muy alta, se encontraron con varias partes de animales diferentes. Era un pedacerío horrible, y según los que pudieron verlo, aquello no parecía haber sido hecho por ningún animal. Era más probable que lo hubiera realizado una persona, un cazador. Claro que, de ser ese el caso, nosotros hubiéramos escuchado las detonaciones del arma con la que hubiera dado muerte a los animales, para después despedazarlos de esa forma. Pero no hubo ningún tipo de detonación. Por el estado de las partes, no llevaban muchos días ahí. Así que la teoría de que eso lo hubieran hecho antes de nuestra llegada no tenía sustento. A partir de entonces, cada día comenzamos a encontrar animales muertos. Algunos de ellos estaban muy grotescos.
Lo que más nos llamaba la atención era que los hallazgos eran en la periferia de la zona que teníamos bajo asedio, nunca dentro del perímetro, y tampoco se repetían lugares. Había ocasiones en las que los animales muertos aparecían bastante cerca de donde habían aparecido otros animales, pero nunca en el mismo lugar. Lo que casi todos pensamos era que los cuerpos de todos los animales los estaban dejando los miembros de ambas organizaciones criminales, como algún método para meternos miedo, o como para querer advertirnos que en cualquier momento podrían atacarnos. A pesar de que pasaron semanas de encontrar animales muertos, nunca le dimos demasiada importancia. Los habitantes del poblado estaban enterados de lo que estaba sucediendo. De hecho, en varias ocasiones, habían sido los mismos pobladores quienes nos habían reportado las misteriosas escenas. Un día, a mí se me ocurrió preguntarle a una señora si no les daba miedo. Ella me respondió que antes sí les daba miedo, pero en ese momento todos se sentían seguros porque estábamos nosotros. Lo que me dijo me llamó mucho la atención, porque insinuó que la aparición de tantos cadáveres de animales era algo que ya había ocurrido en el pasado. Le pedí que me hablara sobre eso. Me dijo que muchos años atrás, cuando aún vivían las primeras personas que estuvieron en ese pueblo, había caído un nahual del cielo. Era un monstruo enorme, más grande que una casa. El nahual no había sobrevivido al impacto. La gente del poblado fue hasta el sitio porque creían que se trataba de un mensaje de los dioses, pero cuando llegaron, solo vieron el cadáver de un monstruo horrible, mitad persona, mitad bestia. Nadie quería acercarse porque les daba miedo. Ahí lo dejaron, pero a los pocos días ocurrió una tragedia. Un niño se quedó sin familia. Nadie ayudó a ese niño. Pasaron los días y cuando finalmente el hambre lo estaba volviendo loco, fue a donde estaban los restos del nahual que había caído del cielo y comió un poco de su carne putrefacta. En ese momento, el niño quedó convertido en un nahual, y ese nahual ha rondado la zona desde aquel día. Eso fue lo que me contó la señora. Ella y todos los demás pobladores tenían la creencia de que tantos cuerpos de animales eran obra del nahual, pero ellos estaban tranquilos, porque si el nahual atacaba, confiaban que nosotros lo mataríamos. Una noche se desató un incendio a varios kilómetros del poblado. Existía la posibilidad de que, si acudíamos al lugar, pudiéramos encontrar algo relacionado con alguna de las organizaciones. Por eso, la mitad del pelotón nos desplazamos hacia allá. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta que el incendio estaba fuera de control, y la única forma de contenerlo era provocar un incendio controlado que rodeara al incendio que ya estaba. La idea era básicamente quemar un perímetro que rodeara el incendio, pero no quemarlo todo, sino ir quemando el perímetro por partes, ir controlando qué se quemaba y qué no se quemaba. De esa forma, dejaríamos un pedazo de tierra ya en cenizas, sin nada que se pudiera quemar. Entonces, cuando el fuego del incendio llegara hasta el perímetro de tierra que nosotros ya habíamos quemado con anterioridad, el fuego ya no podría extenderse, simplemente seguiría ardiendo hasta consumir lo que ya estaba en llamas. Nos comunicamos con el resto del pelotón para informar cuál era el plan. Nos enviaron unos elementos más y nos agilizamos para poder concretar el plan con éxito. Tardamos una hora, por poco no lo logramos, pero al final resultó. Informamos que todo estaba bajo control, que esperaríamos a que el fuego se terminara de consumir y luego procederíamos a buscar la causa. Algunos elementos regresaron al poblado y el resto nos quedamos. De pronto, escuchamos un aullido ensordecedor que parecía venir desde dentro de la zona que estaba incendiándose. Entonces, vimos que una silueta casi humana salió corriendo de entre los árboles completamente envuelto en llamas y se alejó a toda velocidad mientras se quejaba, gruñendo como un canino. No supimos darle una explicación ni medianamente coherente a lo que vimos. Luego de varias horas, la situación del incendio quedó concluida y volvimos al poblado. Le comentamos al sargento lo que vimos, y él, en lugar de burlarse o algo, nos preguntó si ya habíamos platicado con los pobladores sobre sus mitos y leyendas. La gran mayoría de los elementos no lo habían hecho, pero yo y otros pocos sí.
El sargento nos comentó que él también, y que lo más interesante era la creencia en el supuesto nahual. Le comenté que una señora me había platicado también del nahual. Un compañero le preguntó al sargento si de verdad estaba sugiriendo que lo que nosotros habíamos visto salir corriendo cubierto por el fuego era un nahual, a lo que el sargento le respondió que él no estaba sugiriendo nada, que simplemente nos encontrábamos a mitad de la nada, metidos en el corazón de una sierra inexplorada. Por lo tanto, existía la posibilidad latente de que, por lo menos, una pequeña parte de las creencias de la gente del poblado tuviera algo de cierto. Las palabras del sargento pudieron haber quedado como una hipótesis poco ortodoxa, pero una noche escuchamos a alguien que gritó desesperado. Sus palabras fueron: "El nahual". El sargento y varios elementos corrieron hasta el lugar. Ahí pudieron ver a la criatura. Yo no lo vi, pero los compañeros que sí lo describieron como un gran lobo negro, que cuando se percató que había sido detectado, se paró en dos patas, completamente erguido, como si fuera una persona, y después volvió a su posición de animal, y se alejó corriendo. Después de esa noche, nadie volvió a bromear sobre el nahual. Algunas semanas después, con un previo trabajo intensivo de vigilancia y monitoreo, logramos capturar a una persona vinculada a los de Michoacán, y a los pocos días a otro relacionado con los Zetas. El asedio ya había completado su finalidad. Solo estábamos esperando a que nos dijeran qué hacer con los detenidos, a los cuales ya habíamos interrogado. Lo único que sí sabíamos era que en esa semana llegaría hasta el poblado otro pelotón para tomar nuestro lugar. Una mañana las cosas se complicaron. El nahual atacó a un civil. Los elementos que estaban más cerca lograron evitar que lo matara porque le dispararon. Rápidamente se comunicaron con el sargento, quien, para sorpresa de todos, ordenó que lo siguieran. Preguntó en qué dirección estaba huyendo la criatura y nos mandó a varios a alcanzar a los que ya estaban persiguiendo al nahual. Lo que nos dijo fue que, mínimo, quería saber dónde se escondía el monstruo, pero si teníamos la oportunidad de matarlo, que no lo dudáramos por un segundo. Luego de un largo rato corriendo, llegamos a una pequeña cueva y, nada más entrar, nos encontramos con una figura oscura moviéndose de forma errática. Listos para disparar, nos fuimos acercando lentamente. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pudimos comprobar que no era un coyote ni un lobo, sino tal cual como nos lo había descrito la gente del poblado. Nos detuvimos de inmediato. Lo que estábamos viendo era un monstruo imponente, pero no podíamos dar marcha atrás. Teníamos al nahual frente a nosotros y debíamos abatirlo. Fue un enfrentamiento muy corto, pero sumamente intenso. El animal saltaba y esquivaba nuestros disparos. Su velocidad era abismal. Aún así, logramos herirlo lo suficiente como para que cayera quedándose quieto. Esperamos unos breves instantes para ver si pasaba algo con él. Entonces nos fuimos acercando despacio. Cuando estábamos lo suficientemente cerca, este ser agarró a uno de los elementos. Le enterró las garras en la pierna con tanta fuerza que, cuando el nahual jaló su pata para reincorporarse, le rasgó la pierna. Quisimos volver a atacarlo, pero estábamos demasiado cerca y con un compañero al que necesitábamos sacar de ahí cuanto antes. Por eso, aunque seguimos disparando, no lo hicimos con la intención de matarlo. Lo único que estábamos intentando era marcar la mayor distancia posible entre nosotros y ese monstruo. Pero la criatura estaba furiosa. Las balas, aunque sí le ocasionaban heridas sangrantes, iba corriendo detrás de nosotros. Podíamos escuchar sus rugidos, a veces un poco más lejos o un poco más cerca. Después de unos angustiantes minutos de estar corriendo para evitar ser masacrados por el nahual, notamos que se estaba debilitando. Entonces, como ya la distancia que habíamos ganado era considerable, mientras otros seguían corriendo, 3 nos detuvimos y le disparamos al nahual con todo lo que teníamos. Por un instante creímos que nos iba a matar, pero el monstruo terminó cayendo al suelo a escasos 2 metros de nosotros. En esa ocasión pude sentir cómo la muerte me tocó el hombro. Para evitar problemas, uno de mis compañeros le dio un tiro en la cabeza.
solo para asegurarse que no fuera a levantarse otra vez. Lo que pasó después se los voy a resumir. 2 elementos se quedaron cuidando el cuerpo del nahual. Los demás volvimos al poblado. Para eso ya habíamos solicitado apoyo aéreo para evacuar al elemento herido. Aprovechamos ese mismo helicóptero para enviar a los 2 detenidos. Ya que el compañero y los criminales fueron extraídos de la sierra, el sargento envió a varios elementos para que entre ellos y los que se habían quedado con el cuerpo del nahual lo cargaran hasta el poblado. Lo que el sargento quería era presentar a ese monstruo como un trofeo adicional. Ya con un detenido de cada bando delictivo, tenía asegurado su ascenso en cuanto otro pelotón ocupara nuestra posición en la sierra. Pero el sargento quería darse a notar como aquel cuyo pelotón había dado baja a un nahual. Los compañeros tardaron muchas horas en regresar al poblado con el cuerpo de la criatura. Los habitantes del lugar se quedaron pasmados de verlo y aplaudieron la labor. El sargento preguntó a los civiles si, de casualidad, había alguna jaula donde pudieran meterlo. Resultó que sí. La gente tenía una jaula en la que de vez en cuando metían algunos animales salvajes para venderlos. La jaula no era tan grande como para que el nahual cupiera bien, pero por orden del sargento, le cortamos las 4 patas y solo así pudimos meterlo a la jaula. Este quedó tan torcido dentro de la jaula que solo parecía un bulto de pelos. Posteriormente se comunicaron con nosotros para informarnos que en menos de 48 horas llegaría otro pelotón a tomar nuestro lugar. Para nuestra mala suerte, el nahual, pasando unas 36 horas, se convirtió. Dejó de ser un monstruo horrible y volvió a su forma humana. Para empeorar todavía más las cosas, justo iba llegando el otro pelotón, y nosotros teníamos el cuerpo en la jaula sin brazos ni piernas. Cuando los del otro pelotón vieron la terrible escena, se quedaron sin palabras. El sargento del otro pelotón solicitó una explicación, pero nosotros no la teníamos. Nuestro sargento, sabiendo que no le creerían, le respondió que hablara con la gente del pueblo, que ellos sabían perfectamente lo que había pasado. Al final, tras hablar con todos y cada uno de los pobladores y con nosotros, el otro sargento y sus hombres no tuvieron otra opción más que creer la historia que se les contó, que es la misma historia que yo les he relatado a ustedes. Las piedras negras. No me gusta hablar de esto, pero siento que necesito contarlo para liberarme de su peso. Ya soy un señor algo grande, no un anciano, pero sí tengo más de 60. Desde que cumplí los 18 años, me enlisté en el ejército y allí estuve hasta que me retiré. En una de las últimas operaciones urbanas de las que formé parte, me ocurrió algo que me dejó marcado para siempre. Detuvimos a una mujer que organizaba rituales de naturaleza dudosa para un cártel de la zona del norte del país. Esa mujer me amenazó porque yo la herí para evitar que huyera. Ella me lanzó una piedra negra a los pies y me dijo que la oscuridad del cielo algún día me abrazaría. Tomé lo que me dijo como palabras vacías, pero todo cambió después de que dejé la vida militar. Era una noche calurosa de verano, tenía el aire acondicionado encendido. Estaba en mi casa viendo la televisión cuando de repente escuché un fuerte estruendo que parecía venir del techo. Pensé que se trataba de una rama o algún animal que había caído, así que salí al patio para intentar averiguar qué era. Pero cuando llegué al exterior, no vi nada fuera de lo común. Entonces subí al techo, me llevé una linterna para revisar, no encontré nada. Volví al cuarto y continué viendo televisión. A los pocos minutos se volvió a escuchar el mismo ruido, pero antes de que me levantara de la cama, empezaron a escucharse más y más golpes en el techo. Recuerdo que pensé que a lo mejor estaba granizando, pero la idea era ridícula, porque era la noche más calurosa del verano. La noche fue larga, me costó mucho trabajo conciliar el sueño debido a esos ruidos en el techo. Ni siquiera supe en qué momento dejó de escucharse. Al amanecer salí a revisar el techo. Encontré algo que me dejó sin aliento.
Decenas de piedras negras y brillantes estaban esparcidas. Esas piedras se parecían mucho a la que la mujer me había lanzado a los pies antes de amenazarme. Lo curioso era que había muchas piedras del mismo color sobre mi techo, pero no había una sola en el patio y tampoco en el pasillo ni en el frente de la casa. Yo seguía en el techo cuando uno de los vecinos salió a tirar basura y me vio. Se le hizo raro porque nunca me había subido al techo. Las escaleras las tenía la casa cuando la compré, yo no se las puse. El vecino me preguntó si ocupaba ayuda con algo. Yo lo saludé y le mostré una de las muchas piedras negras. Luego le comenté que durante la noche habían estado cayendo en mi techo. El vecino se sorprendió un poco. Me dijo que en su casa no había caído nada. Luego me preguntó si no era carbón. Yo le pasé la piedra que le había mostrado para que la viera mejor. Ya que la agarró y la vio de cerca, me dijo: «Está rara la piedra. A lo mejor es un meteorito, pero quién sabe». Dejó la piedra junto a mi árbol. Nos despedimos y él se metió a su casa. A mí no se me había ocurrido que pudiera ser un meteorito, porque en cuanto vi las piedras, recordé a la mujer que me amenazó. Bajé del techo y me puse a preparar mi desayuno. Me puse a hacer memoria para ver si conocía a alguien que pudiera analizar las piedras, solo para descartar eso que me había dicho el vecino sobre el meteorito. Afortunadamente, haber trabajado en el ejército durante tantos años me dio para conocer a un señor que trabajaba en un laboratorio. El señor tenía un título en química. A él lo conocí porque en una ocasión fue a dar una especie de curso ahí al cuartel para explicarnos algunos trucos para poder identificar algunas sustancias que pudieran estar camuflajeadas con otros productos. Lo contacté, le expliqué lo que había pasado y le pregunté si existía la posibilidad de que pudiera analizar algunas de las piedras. En ese entonces yo estaba viviendo en Reynosa y él, por motivos de trabajo, estaba residiendo en Monterrey. Me explicó que le era imposible trasladarse hasta Reynosa, pero que si quería podía ir yo y con mucho gusto me ayudaba con lo de la piedra. A los 2 días yo ya estaba en Monterrey. Nos reunimos. Me dijo que se tardaría casi una semana en tener los resultados, que no era necesario que yo me quedara, que me podía regresar y que él se pondría en contacto conmigo para informarme los pormenores. 6 días después me llamó el químico. Lo que me explicó fue que su intenso color negro anormalmente brilloso y su peculiar textura aparentemente lisa, pero que realmente era áspera, se debía a que la piedra parecía ser una especie de... Me dijo la palabra, pero era muy técnica. Vamos a decir, aleación. La piedra era en realidad un mineral formado por otros minerales: magnetita, obsidiana, shungita y tectita. Me aclaró que nunca en su vida había visto una combinación de esos 4 materiales, que en lugar de parecer una piedra creada por la naturaleza, más bien pareciera como si alguien la hubiera creado de forma artificial. De los 4 minerales que me nombró, yo solo conocía 2, la magnetita y la obsidiana, pero de la shungita y la tectita no sabía nada, ni siquiera las había escuchado antes. Al preguntarle, me dijo que la shungita solo se encontraba en Rusia y la tectita se había originado debido a impactos de meteoritos. Por lo tanto, si bien las piedras que estaban en mi techo no provenían del espacio exterior, uno de sus componentes sí estaba relacionado con los meteoritos. El químico, claramente intrigado por la composición única de la piedra, me preguntó si de verdad simplemente habían amanecido en mi techo. Yo le aclaré que sí, que habían aparecido de un día para otro. El químico me dijo que, de ser posible, me pusiera en contacto con las autoridades de mi ciudad para que retiraran todas las piedras, porque, aunque los estudios no habían arrojado propiedades nocivas, era mejor no correr riesgos. Le agradecí por todo y terminamos la llamada. Decidí hacerle caso al señor y me contacté con el ayuntamiento. Tardaron casi un mes en ir por las piedras. El vecino estaba lavando su carro cuando se llevaron las piedras. Cuando se fue el camión, el vecino me preguntó si también se habían llevado la piedra que él había dejado al lado del árbol. Yo no me acordaba de esa piedra. Fui a revisar y, en efecto, ahí se había quedado.
La agarré y la metí a la casa para guardarla como un recuerdo de esa situación tan peculiar. Desde esa misma noche comenzaron a ocurrir pequeñas cosas que entiendo que eran pequeños avisos de que algo no estaba bien. Esa noche me dieron minúsculas descargas eléctricas. Aquí en México le llamamos toques. Esas ligeras descargas las sentí cuando toqué el espejo del baño y el espejo que tenía en el cuarto. Ese espejo del cuarto formaba parte de un mueble, que, por cierto, en ese mueble fue donde coloqué la extraña piedra negra. Otra noche lo que ocurrió fue que el cuarto de atrás, el que uso como bodega, se sentía un poco frío. Aún era verano y el aire acondicionado lo tenía en mi cuarto. Para evitar el calor solía estar todo el día ahí. Solo salía para cocinar, al baño, cosas muy puntuales. Y sí dejaba la puerta del cuarto abierta para que se refrescara un poco el lugar en el que yo iba a estar. Sin embargo, la puerta del cuarto que usaba como bodega siempre estaba cerrada, por lo tanto era imposible que se refrescara. Otra cosa que también pasó, solo que no recuerdo si fue esa misma semana o a la semana siguiente, pero no habían pasado ni 10 días desde que noté que el cuarto de atrás tenía una temperatura anormal, cuando una mañana que salí al patio a echarle agua a la sábila, me encontré con una ligera neblina a la altura del suelo. Jamás, en los 2 años que tenía viviendo en esa casa, había pasado algo parecido. Esto me hizo prestarle atención a los detalles. Fue cuando tuve la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Esa sensación fue tan incómoda que me resultó imposible conciliar el sueño. Con el pasar de las noches, la situación se fue complicando. Escuchaba ruidos extraños en mi habitación, pero cada vez que me levantaba para revisar, no había nada fuera de lo normal. Empecé a tener unas pesadillas muy raras. En estas pasaba que la piedra negra cobraba vida y se convertía en una entidad demoníaca que me perseguía. Yo despertaba sudando y agitado. El aire acondicionado lo tenía a 18 grados, pero aún así las pesadillas me ocasionaban sudoración. Un día simplemente agarré la piedra y la tiré a la basura. Ese día pasó el camión y se la llevó, pero a la mañana siguiente, después de despertar, cuando estaba tendiendo mi cama para ir a preparar el desayuno, al momento de quitar la almohada encontré la piedra negra. Por un breve instante recordé las palabras de aquella mujer que organizaba los rituales para los criminales. Agarré la piedra, salí de la casa y caminé hasta un arroyo que estaba a unas pocas cuadras. Ahí la aventé. No me había puesto a pensar que la piedra simplemente se iba a hundir. No se la iba a llevar la corriente, pero por lo menos estaría sumergida en el arroyo, y no había forma de que esa piedra saliera de ahí. Pasaron 2 días y al tercero hubo una tormenta. Justo estaba terminando el verano y estaba entrando el otoño. De pronto se empezaron a escuchar golpes en el techo. Fui a la ventana a asomarme y respiré aliviado. Estaba cayendo granizo. Al parecer no tenía nada de qué preocuparme. En la mañana que subí al techo para revisar que el compresor del mini split no se hubiera dañado, me encontré con cientos de piedras negras otra vez. Eso, en serio, ya era para no creerse. En todas las casas había caído granizo, pero en la mía habían caído esas piedras negras. De inmediato llamé al químico para contarle lo que estaba pasando. Ella no supo qué decirme. Lo único que me comentó fue algo que yo evidentemente ya sabía, que la situación que se estaba presentando en mi casa no era normal. No quise volver a pedirle al ayuntamiento que fuera a retirar las piedras, porque de seguro pensarían que yo les estaba queriendo gastar una broma, y me podía meter en problemas. Esa noche no quise quedarme en la casa. Le llamé a un amigo para ver si podía ir a su casa a tomarnos algo. Ese amigo era dueño de un local, por lo tanto no tenía horarios de trabajo. Fui a su casa, llevé un Kraken, que es una marca de ron. Pedimos comida a domicilio y estuvimos platicando hasta que amaneció. Pedí un taxi y me fui a mi casa. Llegué directo a dormir. En ese momento no me acordaba de que el techo estaba repleto de esas piedras. No sé cuántas horas habían pasado, pero un fuerte escalofrío me hizo despertarme.
La sensación de sentirme observado era terrible. Intenté salir de la habitación, pero no pude abrir la puerta. Era como si algo la jalara del otro lado. Dejé de intentar con la puerta y fui hacia la ventana. No tenía rejas protectoras porque me traían malos recuerdos. Entonces, era tan fácil como quitar la tela mosquitera para poder salir. Sin embargo, no lo hice porque no se veía absolutamente nada. No es que se viera oscuro, en realidad no se veía nada, solo un negro profundo, tanto que cuando saqué mi brazo por la ventana no pude verlo, así que mejor cerré la ventana. En cuanto lo hice, hubo un golpe en esta. El cuarto solo estaba iluminado por una lámpara de lava que emanaba una luz entre rojiza y naranja. Quise encender el foco para poder ver mejor, pero se fundió. Tenía una lámpara de pilas en el cajón. La agarré e intenté aluzar afuera. Cuando apunté la luz de la linterna por la ventana, lo único que se iluminó fue una figura oscura semicubierta por la niebla. Era una figura alta y delgada, con ojos brillantes de color morado. Me quedé paralizado de la impresión. La figura simplemente estaba ahí, inmóvil. No recuerdo haber distinguido más detalles de su apariencia. Lo que sí noté es que, tomando en cuenta la posición de sus ojos, parecía tener una piedra negra colgando del cuello. La mirada de esa silueta me hacía sentir una fuerte presión en el pecho. Una presión que solamente había sentido durante alguno de los cursos más exigentes del ejército. Cuando pensé que estaba a punto de darme un infarto, la figura desapareció, llevándose consigo la oscuridad. La imagen de sus ojos se me quedó grabada en la mente. No pude quitármelos de la cabeza a pesar de que iban pasando los días y las semanas. Durante todo ese tiempo, yo sentía como si algo me estuviera observando constantemente, y no podía evitar la sensación de que la figura estaba acechándome detrás de las puertas y las esquinas. Me sentía atrapado en mi propia casa, como si no pudiera escapar de su presencia maligna. Me costaba mucho conciliar el sueño, me aterraba tener pesadillas. Lo último que quería era despertarme de repente y volver a ver aquella oscuridad a través de la ventana. A todo esto, las piedras seguían en mi techo. Se acercaba el Día de Muertos. Ya iban a ser 40 días de que las piedras cayeron por segunda ocasión. Fui a la tienda, compré costales, guantes y subí al techo a retirar todas las piedras. En total, llené 8 costales. Cada uno pesaba entre 20 y 25 kilos. Cuando pasó el camión de la basura, les pregunté si podían llevarse los costales. Resultó que no podían, pero me dijeron que tenían un conocido que tenía un camión. Le dirían a él para que pasara por los costales, siempre y cuando yo le diera algo de dinero. Aclaró que dejé una piedra, porque la vez pasada que me había intentado deshacer de la última piedra, fue cuando volvieron a aparecer en montones sobre mi techo. Mi plan era quedarme con una para que no volvieran a caer, y ya me las arreglaría para lidiar con los efectos de quedarme con una de esas cosas. A los 3 días llegó el señor con su camión. Cargó las piedras, le di 200 pesos y se las llevó. Como era de esperarse, las cosas extrañas siguieron ocurriendo. Entonces, entendiendo que se trataba de un fenómeno paranormal, fui a visitar a una bruja para solicitar su ayuda. Le llevé la piedra y le conté todo, incluyendo la amenaza que me había hecho la mujer. La bruja me explicó que la piedra que yo tenía en mis manos era un material de miles de años de antigüedad. Se trataba de un mineral que solo se formaba en las cuevas de las brujas. No pertenecía a este mundo. Las brujas podían invocarlo para que surgiera en sus cuevas, pero en realidad esa piedra era originaria del infierno. Las brujas antiguas lo utilizaban para fabricar dijes y amuletos, los cuales los obsequiaban a tiranos, faraones, reyes y emperadores para que esos hombres mantuvieran su poder, siempre y cuando se aseguraran de derramar mucha sangre. Las brujas habían dejado de utilizar ese mineral de forma tan frecuente después de que apareció la iglesia. Tenía sentido que la mujer que me amenazó lo hiciera porque la función de la piedra era entregar poder a cambio del derramamiento de sangre.
que era exactamente lo que hacían las organizaciones criminales. Como tal, las piedras no estaban haciendo nada. Simplemente su concentración ocasionaba que entidades muy oscuras interpretaran que mi casa era una mina de brujas. Por lo tanto, se sentían bienvenidos. El resto de los efectos que ocurrían en mi casa eran efectos secundarios tanto de la carga tan fuerte de las piedras, así como de las energías que emanaban las entidades oscuras. También me dijo que la cuestión no era que simplemente me deshiciera de las piedras, porque, como ya me había dado cuenta, las piedras iban a volver a aparecer, y eso ocurría porque mi casa ya tenía arraigadas las vibraciones de bajo astral. La única solución a mi problema era que yo ofreciera 3 sacrificios para ganarme el derecho de pedirle de favor a la oscuridad que liberara mi casa. Yo, bastante nervioso, pregunté qué clase de sacrificios tenía que ofrecer. Ella, con una mirada intimidante y con un tono de voz imponente, me dijo que los sacrificios debían ser humanos. Con la voz temblorosa le aclaré que yo no iba a sacrificar a nadie, que mejor simplemente me iría a vivir a otra parte. La bruja sonrió un poco. Me dijo que eso no serviría de nada, porque aquella mujer haría que las piedras cayeran en cualquier casa a la que yo me fuera. La única manera de liberarme de eso era utilizar al mismo infierno para proteger mi casa. No tenía ninguna otra opción. También me aclaró que yo no mataría a nadie, que de eso se encargaría el ser de los ojos de color morado, que lo único que yo tenía que hacer era llevar a los sacrificios a mi casa, preparar una cena y una bebida con ciertas especificaciones, sentarlos en mi mesa, mantenerlos ahí hasta que diera la medianoche y ya no se levantarían más. A mí me seguía pareciendo algo atroz, así que le dije que no, que le agradecía por su tiempo, pero no podía hacerlo. Quise pagarle, pero la bruja no aceptó el dinero. Me dijo que ya le pagaría después, porque de todos modos iba a volver cuando no soportara más la situación. Durante los siguientes días, la siniestra figura se hizo cada vez más visible. Yo podía notar poco a poco detalles de su apariencia. Un día se me ocurrió visitar a la mujer para pedirle que, por favor, detuviera lo que pasaba en mi casa. Averigüé en qué centro penitenciario estaba recluida y fui a verla. Aquella mujer me reconoció de inmediato. Antes de que yo dijera algo, me preguntó si quería saber cuál era su origen. Yo simplemente asentí con la cabeza. Ella me dijo que había hecho un trato con un demonio para obtener riquezas y poder. El demonio le había aceptado el trato con una condición: dedicarse primero durante 6 años a lograr que otras personas arrebataran la vida de personas inocentes en situaciones específicas para que no pudieran ser reclamadas por el cielo y fueran directo al infierno. Ya le faltaban unos cuantos meses para cumplir con esos 6 años al servicio del demonio, cuando yo le di aquel disparo que le impidió escapar. Sus más de 5 años de servicio habían sido completamente en vano por mi culpa. Entendí que no tenía caso pedirle nada. Me fui sin decirle una sola palabra. Aguanté en mi casa lo más que pude, pero finalmente volví con la bruja para que me explicara qué debía preparar para la cena de los 3 sacrificios. Eso no lo voy a contar, solo les diré que una noche invité a cenar a 3 personas que vivían en la calle. Les di de cenar y de beber lo que me indicó la bruja. A las 12 en punto se manifestó aquella entidad, y esas 3 personas cayeron sin vida en cuanto la vieron. La bruja me ayudó a deshacerme de los cuerpos. Aquí voy a ser totalmente honesto, no me siento orgulloso de lo que hice. Es algo que me va a atormentar durante cada día el resto de mi vida. Sin embargo, tampoco me arrepiento. Lo volvería a hacer, porque era mi vida la que estaba en juego. En cualquier momento, esa entidad podría haberme matado. Yo dediqué muchos años de mi vida a salvaguardar y proteger a las personas. Estuve a punto de morir muchas veces mientras combatía a los criminales. No era justo que yo estuviera pasando penumbras después de ofrecer mi vida al servicio de la patria. Entiendo que mi vida vale exactamente lo mismo que valía la de esas 3 personas.
Pero mi situación era crítica. Se trataba de matar o morir. Tetlachiwi. Yo tenía poco de haberme unido al ejército cuando nos pegó el virus que venía de China. Cuando las cifras se empezaron a disparar, uno de los gobernadores solicitó el apoyo del ejército para controlar las calles, para mantener a la gente dentro de sus casas a menos que pudieran justificar su salida. La forma en que operamos no fue vigilando las casas. Nosotros nos ubicamos en los lugares que pudieran ser más concurridos, tanto justificada como injustificadamente. Uno de los lugares justificados eran los supermercados, los hospitales y los bancos. Los lugares a los que no estaba justificado ir eran plazas cuyos locales no eran de primera necesidad, parques, restaurantes. Todos los negocios que quisieran seguir abiertos podían siempre y cuando mantuvieran todas las medidas sanitarias. Nuestro trabajo era asegurarnos que no hubiera más de 4 personas por cada 5 metros cuadrados. En caso de ser así, enviábamos a la gente de regreso a sus casas. No permitíamos filas en lugares de asistencia no justificada. En tiendas grandes, hospitales y bancos, sí permitíamos filas afuera de los inmuebles, pero nosotros controlábamos las filas. Todos debían ir solos, máximo 2 de ser estrictamente necesario, con su cubrebocas y manteniendo la distancia. Teníamos cero tolerancia con quienes no acataban las reglas. Podíamos correrlos del lugar y hasta teníamos permitido hacer detenciones. También teníamos la indicación de apoyar a cualquier ciudadano que lo requiriera de verdad. Por ejemplo, si alguien necesitaba ir al hospital de emergencia, temporalmente nos asignaron a algunas funciones tanto de tránsito, policía y protección civil. Muchas veces no teníamos del todo claro cómo era que debíamos proceder. En una ocasión recibimos la instrucción de acudir a una colonia en la periferia de la ciudad. Se estaba reportando una situación de disturbio con detonación de arma de fuego. Cuando llegamos a la colonia no había ninguna luz encendida, ni dentro ni fuera de las casas. Tampoco veíamos personas. Eso nos pareció raro. Descendimos de los vehículos y fuimos a tocar la puerta de alguna de las casas. Una señora se asomó por una de las ventanas. Ya que nos vio, abrió la puerta, pero solo un poco. Le comentamos que estábamos ahí porque se había reportado una situación. La mujer nos dijo que mejor nos fuéramos, que lo que estaba pasando no lo podíamos controlar nosotros. Le pedimos que se explicara. La señora nos dijo que la Tetlachiwi andaba suelta, que ella había cortado la luz. Uno de los vecinos le había disparado para intentar detenerla, pero el señor terminó muerto. Al menos yo jamás había escuchado la palabra Tetlachiwi. Me imaginé que era el apodo de alguien. Preguntamos qué pasaba con esa tal Tetlachiwi. La señora nos dijo que se había vuelto loca porque ya tenía más de 20 días sin comer. Por eso se había escapado. Pensé que, de seguro, era una persona con algún tipo de problema mental. Por eso le pedí a la señora que nos la describiera. Ella nos mencionó que se trataba de una mujer bastante mayor, delgada, y con el cabello completamente gris. Teníamos curiosidad por saber cómo era posible que alguien le hubiera disparado con un arma y ella fuera la que matara al sujeto. A lo que la señora nos recalcó que se trataba de la Tetlachiwi. Como seguíamos sin entender qué rayos significaba eso, le preguntamos. La respuesta que obtuvimos fue que Tetlachiwi se traducía como aquella que lanza hechizos, es decir, una bruja. Le agradecimos a la señora por atendernos y la dejamos volver a encerrarse en el interior de su domicilio. Todos hicimos algunos comentarios, un poco a modo de broma. Evidentemente, ninguno de nosotros ni siquiera consideraba que una bruja fuera la causante de los estragos. Nuestra teoría era que se trataba de un caso de histeria colectiva. Ya había pasado en otras ciudades, y la forma de responder a este tipo de escenarios, según el protocolo que nos dieron, era seguir con la línea de aquello que la gente creía que estaba pensando. Hacer como que solucionábamos el problema y retirarnos. Eso era lo que habían hecho en otros lados, y sí les había funcionado.
Primero debíamos comprobar que otros vecinos también creyeran que había una bruja suelta. Fuimos a tocar 4 puertas más y les preguntamos si habían visto a la bruja. Todos nos dijeron que sí. Nos organizamos. Acordamos que recorreríamos toda la colonia a pie, actuando como si estuviéramos cazando algo. Y al final haríamos unos disparos al aire, cargaríamos con algún bulto de cualquier cosa y nos retiraríamos de ahí. Nos repartimos las calles y empezamos con el recorrido. Yo iba con otros 4 elementos. Cuando pasamos enfrente de una casa que parecía abandonada, nos encontramos varios animales muertos sobre la banqueta. Había perros y gallinas. Ninguno de los animales tenía cabeza. Mandamos a uno a avisar lo que habíamos encontrado. Cuando el resto de los elementos llegaron, antes de ver a los animales muertos, nos preguntaron si la locura ya se nos había pegado a nosotros también. Pero la sonrisa se les borró de la cara al ver la escena, independientemente de si en realidad había una bruja o no. Algo de verdad estaba pasando ahí. Una persona desequilibrada estaba en algún lugar de la colonia, posiblemente armada con un machete. Sabiendo que la situación en efecto era peligrosa, decidimos que íbamos a revisar todas las casas. Nos apresuramos para evitar que murieran civiles. Ya habíamos revisado como 30 casas cuando en una no nos abrieron, así que forzamos la puerta para poder revisar el interior. Lo primero con lo que nos encontramos fue con el cuerpo de un señor, pero ese cuerpo no parecía ser reciente. Había sido infestado por moscas y gusanos. Revisando la casa, en una de las 2 habitaciones, encontramos lo que parecía ser una especie de altar. Había un catre con grabados raros, varias velas todavía encendidas. Al lado del catre había una mesa cubierta como con cera negra. Encima de la mesa había unas figuras de cerámica cubiertas con trapos. También había un gato muerto. Lo que estábamos viendo no tenía precedente. Sabíamos que algunos grupos delictivos montaban altares tipo satánicos o para la Santa Muerte, pero nadie de los que estábamos en esa habitación había visto un altar de esos con anterioridad. Por eso nos impresionó tanto. De pronto escuchamos el grito de una mujer. Nos movimos rápido para tratar de averiguar de dónde provenía. Al salir a la calle vimos a 2 mujeres. Una estaba tirada en el suelo y la otra estaba de pie sosteniendo un arma. Le apuntamos y mientras nos acercábamos a paso veloz le gritábamos que soltara el arma o que íbamos a disparar. La mujer soltó el arma. Parecía estar muy asustada, como si acabara de ver el mismo infierno. Ella nos pidió que viéramos a la mujer que estaba tirada. Nos dijo que la había matado porque ella había matado a su esposo. La mujer tirada era una anciana. Su espalda era esquelética, seguía viva, se intentaba arrastrar mientras sacaba la lengua como una serpiente. No era una anciana normal. La que había disparado estaba muy alterada. Le pedimos que nos describiera a su esposo. Sus características encajaban perfectamente con la apariencia del cadáver que habíamos encontrado. Un par de compañeros la llevaron a identificar el cuerpo y los demás nos quedamos vigilando a la mujer. Los elementos regresaron para decirnos que la pobre mujer había confirmado que el occiso era su marido, lo que significaba que la mujer herida de bala que intentaba arrastrarse era la responsable de la muerte de ese hombre. Lo curioso era que la primera persona con la que hablamos en cuanto llegamos nos había dicho que la mentada Tetlachiwi había matado a un vecino, pero aún nos quedaban incógnitas. Aún no sabíamos de qué manera el altar y los animales muertos encajaban en lo que estaba pasando. También necesitábamos confirmar si se relacionaban con la anciana. No queríamos causarle molestias a la mujer que estaba llorando la muerte de su esposo, pero ella podría darnos la información que necesitábamos, así que fuimos a hacerle las preguntas. Primero le preguntamos de quién era esa casa. Nos comentó que la casa como tal no era de nadie, que la Tetlachiwi había matado a los dueños y entre todos los vecinos la habían encerrado en uno de los cuartos de esa casa para evitar que matara más gente. La anciana no intentaba escaparse mientras se le diera de comer.
No quiso decirnos con qué la alimentaban, pero últimamente se les había complicado conseguir comida para la anciana, y como pasó demasiado tiempo sin comer, se escapó. Lo del altar se explicaba bajo la idea de que la anciana era bruja, y ella había montado el altar. Por último, le preguntamos por los animales sin cabeza, a lo que nos respondió que la Tetlachiwi se las había arrancado con sus propias manos para poder beberse la sangre. Le agradecimos, le dimos el pésame y volvimos con la anciana. En cuanto nos acercamos a ella, agarró la pierna de uno de nosotros. El elemento gritó de dolor y su reacción fue dispararle para que lo soltara. No tenemos ni idea de cómo lo hizo, pero la anciana le causó una grave quemadura en la pierna, y esa quemadura tenía la forma de la mano. Eso, sin lugar a dudas, era una prueba indiscutible de brujería. La anciana ya tenía 2 impactos de bala. Sabíamos que no iba a sobrevivir. No tenía caso llevarla a un hospital porque estaban saturados por el virus, pero tampoco podíamos dejarla ahí tirada hasta que se muriera. La levantamos y la llevamos hasta uno de los vehículos. La subimos en la parte de atrás y nos fuimos. En cuanto salimos de la colonia, la luz se restableció, pero todos nuestros vehículos se detuvieron. En ese momento estábamos en comunicación mediante el radio y todo se llenó de interferencia. Los que íbamos en el vehículo donde estaba la bruja intercambiamos miradas. Eso había sido demasiado extraño. Los elementos de los otros 2 vehículos voltearon a vernos y nos preguntaron qué había pasado. Todos sabíamos que no era posible que los 3 vehículos se apagaran al mismo tiempo. Aunque pueda sonar raro, la única posible explicación que tenía un poco de sentido era culpar a la anciana. Había una cosa que teníamos que intentar. Bajamos a la Tetlachiwi y la dejamos sobre la tierra. En ese momento, los vehículos volvieron a encender. No se dijo ni una sola palabra. Solo nos fuimos, dejando a la anciana ahí, desangrándose. Yo no puedo asegurar que esa mujer fuera una bruja. Sin embargo, es lo único que explica el por qué la colonia se quedó sin luz cuando ella se salió de donde la tenían encerrada, y el por qué nuestros vehículos se apagaron al sacarla de la colonia. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.